Bienvenido de nuevo. Hoy llegamos a la mitad de nuestro desafío. ¡Felicidades! Confío en que ya te sientas mucho más en control de tu mente y de tu respuesta al estrés. Hoy hablaremos de cómo las historias que nos contamos generan preocupaciones. A lo largo de la historia, los cuentos han sido el tejido de nuestra sociedad, desde la mitología griega, las enseñanzas de Jesús y el Buda, hasta las fábulas de Esopo y las obras de Shakespeare. Las historias han estado ahí para guiarnos e instruirnos en todas las facetas de nuestra vida. Hoy en día, algunos de los mejores narradores son gente como Steven Spielberg, J.K. Rowling y Dan Brown, y también son algunas de las personas mejor pagadas. Incluso algo tan factual como las noticias no es más que una historia de lo que sucedió ese día. Los medios te cuentan una historia sobre los hechos que te ayuda a dar sentido a los eventos del mundo. Independientemente de si estás de acuerdo con su forma particular de contar las historias, siguen siendo solo historias. Cuando estás socializando con tus amigos, escuchas las historias de sus vidas, de sus trabajos, de sus pasados y del mundo. Algunas de estas historias son positivas y otras negativas. Algunas nos animan y otras nos entristecen. Pero la historia más importante de todas es la que te cuentas a ti mismo sobre ti y sobre tu vida, tu historia. Durante el día todos se cuentan historias sobre la vida en general y sobre su vida en particular. Estas historias se van formando con nuestra educación y con las historias que presenciamos cuando éramos pequeños, especialmente antes de los 7 años. Si mientras crecías, te repitieron que la vida es una lucha, lo más probable es que esa sea tu realidad. Si te enseñaron que la vida es un juego, probablemente así la veas. Las personas tendemos a ver el mundo a través del filtro de nuestras historias, y en consecuencia es lo único que vemos a nuestro alrededor. Si alguna vez has pensado, ¿por qué siempre me pasan estas cosas? La mejor pregunta que te puedes hacer es, ¿cómo es que lo que me está pasando encaja en la historia de mi vida? Aunque te sucedan cosas malas, no tienes que empeorarlas agregando una historia triste y trágica. Sin embargo, muchos se cuentan su propia historia de manera tan convincente que literalmente están hipnotizados por ella. Se vuelve tan real que ni siquiera se dan cuenta que es una historia. ¿Qué cosas te dices a ti mismo que te estresan? Nunca tengo suficiente tiempo, no puedo con esto. El mundo se detendrá si me tomo un día libre. Tengo un trabajo estresante, soy perfeccionista, necesito que las cosas sean de cierta forma, nadie más podría manejar todo lo que yo soporto. Recuerda que no todas las historias son negativas. Si toda tu vida te has dicho que tienes talento, que aprendes rápido, que eres un amigo leal y que no dejas las cosas a medias, lo más probable es que esa historia te haya servido. En nuestra cultura, las historias más comunes se nos imponen desde el exterior. Si alguna vez te dijeron que no eres bueno en matemáticas, que eres tímido o que nunca lograrás nada, lo más probable es que hayas tenido problemas en esas áreas de tu vida. En algún momento seguramente asumiste esa historia como propia y comenzaste a repetirla en tu cabeza y en voz alta a los demás, utilizando esa etiqueta como parte de tu identidad y construyendo más historias a su alrededor para respaldarla. Y aunque pueda haber algo de verdad en esas historias, cuanto más nos las contamos a nosotros mismos y a los demás, más las creemos y más reales nos parecen. Pero siguen siendo solo historias. Y lo más maravilloso de las historias es que se pueden cambiar. A menudo más fácilmente de lo que crees. Lo único que debes hacer para cambiar tu historia es reconocer que es una historia. Una vez tuve un paciente que me dijo, «No puedo dormir, soy insomne». «Eso es lo que te dices», le respondí. «No», me dijo, «no me estás entendiendo, de verdad soy insomne». «Eso es lo que te dices», volví a decir. Repetimos este pequeño intercambio 3 o 4 veces hasta que de verdad escuchó lo que se estaba diciendo a sí mismo. «Cierto», dijo, «eso es lo que me digo a mí mismo». Y yo le pregunté, ¿te gustaría decirte algo diferente? Mientras creas que tu historia es real, buscarás hacer los cambios fuera de ti mismo. Cuando te des cuenta de que tu historia, sin importar lo convincente que parezca, es solo la suma total de lo que te has estado contando, te abrirás a la posibilidad de hacer cambios en tu interior, cambios que literalmente cambiarán tu mundo. Si tu historia dice que lo que hiciste en el pasado te define, es casi seguro que ese pasado se repetirá en el futuro. Si te cuentas una nueva historia sobre cómo puedes comenzar a hacer las cosas de manera distinta en cualquier momento, cambiarás tu futuro a partir de ahí. El punto es el siguiente: las que considerabas como tus limitaciones son solo una historia que te cuentas. Puedes cambiar esa historia en cualquier momento.
Te mostraré paso a paso cómo deshacerte de cualquier cuento anticuado de preocupación que te hayas estado contando para que tu equilibrio emocional natural vuelva a equilibrarse. Hagamos esto juntos. Piensa en una situación que te ha estado estresando o preocupando. Ahora, date cuenta de lo que te has estado diciendo sobre esa situación. Podría ser, no hay nada que pueda hacer al respecto, está volviendo a suceder, no puedo cambiarlo, es de familia. Simplemente no estoy a la altura de esto, o algo como, ¿por qué siempre me pasan ese tipo de cosas? Si no recuerdas lo que te has estado diciendo, puedes inventarlo. Escucha esa voz interior y observa de dónde viene. ¿Desde dónde cuentas tu historia? Cuando te hablas en tu mente, ¿escuchas esa voz enfrente de tu cabeza, a un costado o atrás? Cuando te dices, esto siempre me pasa a mí, ¿dónde está esa voz? ¿Dentro de tu cabeza, a un costado o atrás o enfrente? Mientras te cuentas la historia de cómo eres una víctima y de cómo todo es injusto y no puedes cambiar muchas cosas, imagina que esas palabras salen flotando de tu cabeza. Imagina que escuchas esas palabras como si se tratara de la narración de una película que se escucha a 4 metros de distancia. Escúchalas como si vinieran desde allá. Mientras te escuchas contándote esa vieja historia a 4 metros de distancia, nota lo diferente que empiezas a sentirte. Mientras escuchas esa historia, quiero que sepas que es solo un pensamiento. Son solo pensamientos. Es solo un pensamiento. Solo son pensamientos. Hay imágenes o videos acompañando la historia que te estás contando a ti mismo. También expúlsalos de tu cabeza. Mira cómo se desdibujan como si estuvieran pintados en papel de seda, porque solo son pensamientos. Solo son pensamientos. Solo son pensamientos. Solo son pensamientos. A veces son pensamientos sobre pensamientos o pensamientos sobre los pensamientos de los pensamientos. Solo son pensamientos. Esta simple diferencia permite que tu mente se recalibre y te libere de identificarte con esa historia. Ahora escribe tu nueva historia y repítela dentro de tu mente con una voz en la que realmente creas. O cuéntatela antes de que te enfrentes a una situación complicada, una reunión, una presentación o una persona difícil. Repítete una y otra vez en tu diálogo interno. Yo puedo hacer esto. Quizá esto es más fácil de lo que creí. Soy capaz y soy resiliente. Tengo seguridad en mí mismo. Soy un ganador. Hoy repítete eso muchas veces. Escribe tu nueva historia en tu diario y cuéntate esa historia en tu mente varias veces con una voz en la que realmente creas. Conecta con la tribu y comparte tu historia anterior y tu historia nueva. Recuerda usar el audio de trance hipnótico para tener felicidad diaria. Nos vemos mañana.